preguntas que nosotros tenemos que hacernos constantemente. ¿En qué consiste esta situación de velar? ¿En qué consiste esta situación de estar sobrios? Mis amados y amadas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de reflexiones espirituales. Hoy quiero compartir con ustedes un párrafo del libro Recibiréis Poder y vamos a analizar esos párrafos y aplicarlos a nuestra vida, sobre todo en este tiempo en el cual nosotros estamos en un tiempo peligroso, como dicen las escrituras. Es necesario reflexionar sobre los eventos que se están sucediendo para afinar nuestras vidas con Cristo. Pero antes quiero invitarte a cerrar tus ojos para orar. Ya nosotros hemos orado de rodillas aquí antes de comenzar la programación, pero quiero aprovechar entonces antes de abrir las escrituras para reflexionarlas contigo, a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Consolador, te invitamos nuevamente, Señor, a que tomes el control de esta hora y de nuestras mentes. Glorifícate sobre nosotros. En tu nombre, Jesús, lo suplicamos con humildad. Amén. Bien, mis amados, busquemos allí en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Es un texto muy conocido en la cristiandad. Mira cómo dice el versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Interesante texto. ¿Qué es velar? ¿Qué es andar sobrio, amado? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos constantemente. ¿En qué consiste esta situación de velar? ¿En qué consiste esta situación de estar sobrios? ¿Será que nosotros tenemos que estar haciendo vigilias en los templos? Toda una noche de vigilias, recordando que las vigilias son 4. La primera vigilia nocturna comienza a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. A las 9 comienza la segunda vigilia hasta las 12 de la noche. Luego comienza a las 12 la tercera hasta las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana comienza la cuarta vigilia nocturna de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Muy bien. Pero la pregunta es esta: ¿será que nosotros tenemos que estar trasnochándonos para cumplir con este consejo del apóstol Pedro de velar? No, amado, no es eso a lo que Pedro se está refiriendo. Velar significa que debemos estar pendientes de todos los acontecimientos que están sucediendo sobre este mundo. Velar significa que debemos estar pendiente de nuestra condición espiritual, de si estamos creciendo espiritualmente o si nos hemos estancado. Velar significa que debemos estar pendiente de nuestra santificación. Sí, de la santificación de nuestros hogares, de la santificación de nuestros hijos y de nuestros cónyuges. Debemos estar pendientes acerca de la santificación de nuestra congregación, si nuestros hermanos espirituales están trabajando en su santificación y cómo nosotros podemos ayudarlos para que ellos sigan en ese proceso de crecimiento. A eso es que se está refiriendo el apóstol Pedro, de velar, ¿verdad? No debemos estar durmiendo. Durmiendo significa que
estamos ignorando los últimos eventos que se están sucediendo sobre este mundo con respecto a la segunda venida de Cristo, pensando que lo que sucede a nuestro alrededor es algo que siempre ha sucedido, que se está repitiendo eventos del pasado, y en esos eventos no hay nada que deba inquietarnos. Predicando tal vez que las cosas que suceden no son importantes. A eso es que Pedro se está refiriendo. Pero él también nos dice lo siguiente: sed sobrios. Sed sobrios. ¿Con respecto a qué? Con respecto al vino, con respecto a las bebidas alcohólicas. No, San Pedro nos está diciendo que debemos ser sobrios con respecto al vino de Babilonia. Sí, con respecto al vino que nos da el mundo. ¿A qué se refiere esto del vino? A los avatares de la vida, a los deseos mundanales, a las modas del mundo, a los credos de las diferentes religiones del mundo. Sí, amado, hacia la codicia que impera en todas las áreas de este mundo. La codicia hacia el dinero, la codicia hacia la fama, la codicia hacia aquellos aspectos personales que nos enorgullecen y nos envanecen. Sí, aún en las cosas espirituales nosotros podemos incurrir en la codicia. Nosotros podemos incurrir en la vanidad aún en las cosas espirituales. Sí, y debemos ser sobrios. Sobrio significa que debemos estar equilibrados. No debemos estar borrachos con todos los aspectos que he mencionado. Sí, porque debemos recordar, amado, que todo está contaminado. Nosotros, nuestra concupiscencia nos emborracha fácilmente. Perdemos el objetivo, perdemos el norte. Sí, perdemos de vista a la imagen de Cristo Jesús o a la persona de Cristo Jesús. Dejamos de estar siendo conducidos por el Espíritu Santo. Dejamos de estar sobrios y estamos emborrachados. Y todas estas cosas que he mencionado tienen que ver con el vino de Babilonia. Además de esto, el vino de Babilonia tiene que ver con aquellas doctrinas o creencias que, llamándose bíblicas, no están en el compendio bíblico. Debemos estar sobrios con respecto a esto. ¿Por qué vamos a estar sobrios? ¿Por qué vamos a velar? ¿Por qué vamos a estar en una constante vigilia en nuestras vidas, observando lo que nos rodea y observándonos a nosotros mismos? Luchando por crecer cada día, gemir y clamar, como lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 9, gemir y clamar. ¿Por qué vamos a gemir y clamar? ¿Por qué vamos a estar sobrios? ¿Por qué debemos velar? Porque vuestro adversario, el diablo, nunca debemos de olvidar que Satanás existe, que hay un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Cuando la cristiandad olvida que hay un conflicto entre el bien y el mal, cuando la cristiandad olvida que existe el enemigo de nosotros, el enemigo de Cristo, cuando la cristiandad olvida que existe Satanás, entonces dejamos de percibir el pecado, dejamos de percibir el conflicto y empezamos a pensar que todo lo que sucede es algo natural, es algo normal en nuestras vidas o en las vidas de este mundo. Cuando perdemos de vista a Satanás. No debemos perderlo de vista, porque dice: porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Esa palabra devorar podemos cambiarla por destruir. Sí, amado. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes del libro Recibiréis Poder el siguiente capítulo. Mira,
se despierta la ira de Satanás. Y nos dice de la siguiente manera: si el mundo debe ser convencido de pecado como transgresor de la ley de Dios, lo será gracias al Espíritu Santo obrando a través de instrumentos humanos. Vamos a analizar este párrafo primeramente. Estamos emborrachados con respecto a esa doctrina que el Espíritu Santo es una fuerza activa, o que el Espíritu Santo es una energía, o el Espíritu Santo es una irradiación espiritual que se desprende de Cristo o se desprende de el Padre. Estamos emborrachados con esa falsa doctrina que no es nueva, sino que esa doctrina viene ya desde el tercer siglo. Sí. Y en ese sentido también vamos a aplicar que cuando hablamos de Cristo, el engendramiento de Cristo, entonces lo estamos predicando porque hemos entendido, nos hemos engañado a nosotros mismos, hemos tomado un vino de Babilonia para decir que Cristo es una irradiación del Padre, que Cristo no es Dios 100%, sino que es un semidios. Sí, amado, no entendemos bien lo que significa el término engendrado. ¿Qué es lo que se engendró? No se engendró al verbo, amado. El verbo es Dios, es sempiterno. Lo que se engendró fue un cuerpo para que el verbo pudiese entrar en nuestra humanidad. Se engendró una naturaleza humana para el verbo, porque el verbo era espíritu, como lo es enteramente Dios. El Espíritu Santo es espíritu, el Padre es espíritu, el verbo era espíritu, pero el verbo ahora es monogenes, por eso lo dice San Juan en el capítulo 1. Y este verbo se hizo humano y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lo dice en primera de Juan. ¿Verdad? ¿Qué significa el término unigénito? Que es un ser que ostenta dos naturalezas distintas, diferentes, conjugadas perfectamente en el verbo. La naturaleza divina, la naturaleza de ser Dios, y una naturaleza humana se combinaron para que el verbo pudiese entrar. Entonces, ¿qué se ha engendrado, amado? Se ha engendrado un cuerpo humano. Eso es lo que se engendró. No se engendró al verbo porque el verbo es Dios y estaba con Dios y era Dios. Sí, debemos entender este texto o estos textos referentes a Cristo porque estamos embriagados con el vino de Babilonia. No somos sobrios, no somos equilibrados al estudiar la persona del verbo, la persona de Cristo. ¿Qué otra cosa podemos aprender acerca de la deidad? La deidad, el término Dios es un título, no es una persona, es un título que ostenta tanto el Padre, tanto el Hijo o el Verbo como el Espíritu Santo. Eso debemos tenerlo ya resuelto en nuestras mentes, debemos estar convencidos de eso. El término Padre también es un título que ostenta tanto el Padre como Cristo ostenta el título de Padre, porque Isaías lo dice claramente: Padre eterno, príncipe de paz, Dios eterno. Así lo menciona Isaías, el profeta Isaías, hablando de Cristo. Y el Espíritu Santo como engendrador de esa naturaleza humana del verbo, también es Padre. Entonces el término Padre es un título que ostentan las tres personas de la divinidad, amado. Y vamos a ver lo que nos sigue diciendo el libro Recibiréis poder. No podemos recibir poder si no entendemos quién es el Dios al cual decimos adorar. Entonces,
Espíritu Santo es quien nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento en el mundo entero, convenciéndolo de justicia, de juicio y de pecado. Pero también nosotros, aún siendo cristianos, aún militando durante largo tiempo como cristianos, debemos ser convencidos diariamente de esta verdad. ¿A qué verdad me estoy refiriendo? A que debemos ser convencidos de justicia, de juicio y de pecado. Cada día debemos ser convencidos de eso, que somos pecadores, que tenemos una condición de pecador por herencia desde que Adán cayó en pecado. Somos pecadores por condición, así nacemos. Entonces debemos ser convencidos de eso. Y si somos convencidos de eso, entonces también tenemos que ser convencidos de que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, los que cometemos voluntariamente. Sí. Y debemos ser convencidos en el sentido que debemos convertirnos diariamente. Debe haber una acción de conversión en nuestras vidas. La conversión significa la renuncia a los deseos de nuestro ser, de nuestra carne, de nuestra pecaminosidad, a los deseos mundanos. Sí, debemos ser convencidos de eso y debemos también ser convertidos de eso. La conversión tiene que ver con una acción santificadora en nuestro ser. Cada día debemos proponernos permanecer santos delante de Cristo. Si no lo hacemos así, estamos perdiendo el tiempo. Satanás anda cual león rugiente buscando a quien destruir y nos destruye cuando nosotros bajamos la guardia, cuando dejamos de velar en nuestras vidas. Debemos permanecer en guardia contra nuestro enemigo mortal, amado. Y tenemos dos enemigos mortales, Satanás y nosotros mismos. Somos nuestros propios enemigos. Mira lo que sigue diciendo el libro, recibiréis poder. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Los que nos llamamos cristianos. Cristo vino a fundar su iglesia, la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia necesita sacudirse ahora de su sueño mortal. La cristiandad necesita urgentemente despertar de su sueño mortal, amado. Estamos pensando, por ejemplo, que porque se ganó las elecciones un presidente que ha prometido elevar a los cristianos al poder como lo hizo Constantino el Grande en el Imperio Romano en siglos pasados, ya nosotros estamos emborrachados con esa promesa. La cristiandad se ha emborrachado con esa promesa. Qué triste, amado, que no vemos con claridad el trasfondo de esas palabras. La iglesia necesita sacudirse ahora de su sueño mortal. La iglesia tiene que sacudirse de esas promesas engañosas. Porque Cristo no vino a este mundo a establecer un reino en este mundo. Cristo no vino para que nosotros como cristianos nos envalentonáramos. No vino a este mundo para que nosotros los cristianos llegásemos al poder político del mundo. No, Cristo no vino a eso. Debemos despertar de ese sueño que tuvieron también el pueblo hebreo en el pasado, de que Cristo, el Mesías, iba a venir a llevarlos a la cumbre del poder político y económico en el mundo y hasta social. Y ellos sufrieron un gran chasco porque Cristo no vino a eso. De la misma manera, la cristiandad está pensando que por ser cristianos debemos estar en la cumbre política, económica y social del mundo. No es esa o ese el objetivo de Cristo. Debemos estar sobrios con respecto a esas promesas fraudulentas, esas promesas de engaño, porque quien está detrás de esas promesas es Satanás, que anda cual león rugiente, buscando a quien engañar, buscando a quien destruir.
Sí, buscando a quien hechizar, a quien hipnotizar. Y nosotros debemos permanecer sobrios en ese sentido. La iglesia, los cristianos, necesitamos sacudirnos ahora del sueño mortal en el cual hemos caído. Porque el Señor está esperando para bendecir a su pueblo. El Señor está esperando para bendecir a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Aquellos que nos llamamos cristianos. Su pueblo, aquellos que pregonamos que el cuarto mandamiento está vigente, el cuarto mandamiento el sábado, en contra de la imposición dominical que se avecina, amado. Sí, nosotros somos el pueblo del Señor, los que antagonizamos con un falso día de reposo. Sí, los que vamos a antagonizar en contra de las leyes de la Agenda 2030, amado, esos son los que son el pueblo de Dios y los que Cristo va a reconocer, porque no nos vamos a plegar a las leyes de la Agenda 2030, porque esas leyes de la Agenda 2030 antagonizan con la ley de nuestro Dios. Sí, amado. Entonces el Señor está esperando para bendecir a su pueblo, que reconocerá la bendición cuando llegue y la difundirá por medio de fuertes y claros rayos de luz. ¿Qué es lo que espera el Señor? Voy a volverlo a repetir. Espera bendecir a su pueblo, el cual reconocerá la bendición cuando llegue. ¿A qué bendición se está refiriendo este libro de Recibiréis Poder? La bendición del fuerte pregón, la bendición de la lluvia tardía, la bendición de la doble porción del Espíritu Santo para enfrentar los eventos que se avecinan. Amado, a esa es la bendición que se está refiriendo. Fíjate, que reconocerá la bendición cuando llegue y la difundirá por medio de fuertes y claros rayos de luz. La verdad tiene que ser pregonada. La verdad se está pregonando y debe continuarse con ese pregón. Debe denunciarse las intenciones del león rugiente, amado. No debemos callar. Nuestra hermandad mundial debe ser alertada en contra de una agenda que atenta contra nosotros. Sí, amado, que atenta contra la ley de Dios. Y nosotros debemos reconocer el tiempo en el cual vivimos si queremos recibir la bendición que Cristo nos ofrece, la bendición de la lluvia tardía. Mira lo que nos dice además este libro, que me parece muy interesante, el capítulo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, y pondré dentro de vosotros la unción del Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Estas son las promesas que nos da en nuestro amante Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? Haré que andéis en mis estatutos. Cuando nosotros andamos sobrios, cuando nosotros estamos velando realmente, entonces Cristo y el Espíritu Santo escriben su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y cuando esa ley está impresa en nosotros, difícilmente entonces nos doblegaremos a las leyes de Nabucodonosor, a las leyes de la gran ramera. Sí, amado, a las leyes del cuerno pequeño. Cuando esa ley está impresa en nuestros corazones, porque dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Esa agua limpia significa un bautismo diario, como dije al comienzo, una conversión diaria, un arrepentimiento y una conversión diaria.
entonces somos bautizados nuevamente. Ese bautismo es la confirmación diaria de nuestro pacto con Cristo, y Cristo confirma ese pacto sobre nosotros. Eso es lo que significa esparcir sobre nosotros agua limpia. Y seréis limpiados, y pondré dentro de vosotros al Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos. Así dice Jehová. Y recuerda que Jehová son las tres personas que conforman a la divinidad. Eso está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 27. Mira lo que nos sigue diciendo este libro. Si el desierto de la iglesia va a convertirse en un campo fértil, y si el campo fértil va a volverse como un bosque, será mediante la acción del Espíritu Santo derramado sobre su pueblo. Los agentes celestiales han estado esperando durante mucho tiempo a los instrumentos humanos, los miembros de la iglesia, para cooperar con ellos en la gran obra que debe ser llevada a cabo. Entonces, ¿qué es lo que han estado esperando los agentes celestiales? Cuando hablamos de los agentes celestiales, amados, nos estamos refiriendo a las tres personas de la divinidad. Ellos son agentes celestiales. Los ángeles también son agentes celestiales. Todo el mundo celestial que está ministrando a favor nuestro en el santuario celestial está pendiente de nosotros, están actuando a favor de nosotros. Mira cómo dice, los agentes celestiales han estado esperando durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo han esperado? 6,000 años. 6,000 años. Desde Adán hasta ahora han transcurrido 6,000 años. Y durante ese tiempo, la deidad y los ángeles han esperado a los instrumentos humanos. ¿Cuáles son los instrumentos humanos? Nosotros somos los instrumentos humanos, los que decimos que hemos hecho pacto con Cristo. Nosotros somos esos agentes humanos, y la deidad y los ángeles han estado esperando durante 6,000 años por nosotros. ¿Para qué? Vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Para cooperar con ellos en la obra que debe ser llevada a cabo. ¿Por qué están esperando los agentes celestiales por nosotros? Para que los acompañemos en la obra que debe ser llevada a cabo. ¿Cuál es esa obra? Para nuestro tiempo, amados, el fuerte pregón. Esa es la obra que debe ser llevada a cabo. Primeramente, nuestra santificación. Esa es la primera obra que los agentes celestiales están esperando que nosotros hagamos en nosotros. Nosotros debemos ser santificados. Debemos cooperar con el Espíritu Santo para que podamos ser santificados. No podemos ser santificados dejándole solamente la obra al Espíritu Santo y nosotros no hacer nada. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que el Espíritu Santo nos confirme en esa santificación. La otra obra que debe hacer el Espíritu Santo es completar un proceso de sellamiento en nuestras vidas. Si no somos sellados, no podemos completar la obra que debe ser llevada a cabo. Sí, amado, sin sellamiento no podemos dar el fuerte pregón, y eso debemos tenerlo en nuestras mentes. No podemos seguir pensando que por tener un nombre denominacional nosotros automáticamente debemos ser sellados. No, el nombre denominacional no sirve aquí para ser sellados. El sellamiento es el proceso que culmina después que nosotros hemos completado nuestro proceso de santificación. Si no hay santificación, no hay sellamiento. Si no hay sellamiento, no hay derramamiento del Espíritu Santo, del poder, la doble porción del Espíritu Santo sobre nosotros. Y si esos tres aspectos no se llevan a cabo, nosotros no podremos dar el fuerte pregón, amado. Esa es nuestra verdad presente para este tiempo.
Y nos sigue diciendo, es tan amplio el campo, tan extenso el plan, que cada corazón santificado será compelido al servicio como agente del poder divino. Entonces, si tú quieres ser instrumento del Espíritu Santo, tienes que ser un instrumento que se ha santificado de la mano del Espíritu Santo. Si no nos hemos santificado, como dije hace un momento, no podremos ser instrumento del Espíritu para el fuerte pregón. No se completará en nosotros el proceso de sellamiento. Y si el proceso de sellamiento no se culmina en nosotros, entonces quedaremos marcados, porque solamente existen estas dos obras: sellamiento y marcaje. Si no estás sellado, automáticamente estás marcado, amado. Sí. Y nos sigue diciendo esto. Al mismo tiempo, en forma encubierta, habrá un poder agitándolo todo. ¿Qué es lo que nos dice? Al mismo tiempo que se lleva a cabo estos procesos de santificación y sellamiento, se está agitando todo. Este término de agitarse todo tiene que ver con el zarandeo. Esto es zarandeo. El Espíritu Santo está zarandeando a la iglesia, está zarandeando a su pueblo, está zarandeando a la cristiandad y a la vez está zarandeando al mundo. Sí. La acción, fíjate, al mismo tiempo, en forma encubierta, habrá un poder agitándolo todo. ¿Quién es ese poder que está agitando todo, que está sacudiendo todo, que está zarandeando todo? El poder es el Espíritu Santo. Él es el que está sacudiendo todo. La acción de los ángeles caídos se manifestará en forma de engaños, calamidades, desastres y crímenes que superarán todo lo conocido. Amado, las redes sociales están llenas de noticias alarmantes, noticias que tienen que ver con calamidades, con destrucción, con engaños, con desastres, con crímenes, cual nunca hubo en tiempos pasados. ¿Y quiénes están detrás de eso? Los agentes satánicos, los ángeles satánicos. El término ángel significa mensajero, así que allí están incluidos los hombres que se hacen eco de esa naturaleza destructiva, diabólica, satánica. Si cooperan con los ángeles satánicos en función de la destrucción del mundo, en su propia destrucción. Sí, por eso les mencioné lo de la Agenda 2030, amados. La Agenda 2030 es ese plan macabro que se está poniendo en marcha y es una agenda de destrucción. Sí, aunque se pregona muchos aspectos que a cualquiera enamora. ¿Quién no quiere tener un día de la familia? ¿Quién no quiere tener un planeta bonito y próspero? Todos. La Agenda 2030 propone muchos aspectos agradables, pero detrás de esos aspectos agradables está la terrible verdad, y la verdad es destrucción. El dispositivo HARP es un dispositivo creado por hombres que han cedido su voluntad a Satanás, y con ese dispositivo están acarreando todos estos desastres, estas calamidades y crímenes en el mundo. Sin explayarnos mucho al respecto, amados, no debemos dejarnos engañar. Mantengámonos sobrios con respecto a estos aspectos que el mismo hombre, cediendo su voluntad a Satanás, está acarreando sobre este planeta.
Mira cómo sigue diciendo el libro Recibiréis poder. Mientras Dios emplea a los ángeles de misericordia para obrar por medio de sus instrumentos humanos, Satanás pone en acción a sus agentes, exigiendo tributo a todos los poderes que se someten a su control. ¿A qué tributo se está refiriendo? ¿Cuál es el tributo que Satanás reclama a los gobiernos? Muerte. Sí, ese es su tributo, porque él no quiere que nadie se salve, que nadie responda a la invitación a la salvación. Satanás desea que este mundo sea destruido y ese es su tributo. Él no necesita ningún otro, porque Satanás como espíritu no necesita alimentarse, no necesita comodidad, no necesita confort, no necesita dinero. Entonces su tributo está en el ser humano, en apoderarse de los seres humanos para destruirlos. Satanás pone en acción a sus agentes. Sus agentes son sus demonios y también nosotros, los seres humanos, que han respondido a su voluntad, que han entregado su voluntad a la voluntad satánica, exigiendo tributos a todos los poderes que se someten a su control. Estos agentes que se someten a su control son políticos y religiosos. Sí, los dos poderes. Y nos sigue diciendo, habrá muchos señores y muchos dioses. Se oirá el clamor, aquí está Cristo y allí está. En todas partes las astutas maquinaciones de Satanás revelarán sus obras con el propósito de distraer la atención del deber presente. Distraer, apartar la atención. ¿De qué cosa? Apartar la atención de la humanidad acerca de su necesidad de salvación. Y entonces nos dice, distraer la atención del deber presente. ¿Cuál es el deber presente, mi amado? El deber presente es la de nuestra salvación. El deber presente es la de afinar nuestras vidas con Cristo. El deber presente es arrepentirnos de nuestro pecado y convertirnos. Esa es la verdad presente para el mundo, pero también es para nosotros mismos. Mira cómo sigue diciendo este libro. La aparición de un falso Cristo despertará esperanzas engañosas en la mente de quienes se permitan ser engañados. ¿Qué es lo que va a aparecer? Un falso Cristo. Satanás haciéndose pasar por Cristo, amado. En todo el mundo va a suceder eso. Todas las culturas del mundo esperan un Mesías y Satanás los va a complacer en ese sentido. Él se va a hacer pasar por Cristo. Porque el mundo se ha permitido ser engañado. El mundo quiere un Cristo como lo querían los hebreos en el tiempo pasado. Un Cristo político, un militar o un religioso que tenga poder. Eso es lo que espera todas las culturas del mundo, incluyendo los cristianos. Los miembros de la iglesia que están despiertos se levantarán ante la emergencia para presentar las manifestaciones del poder satánico en su verdadera luz delante de la gente. Voy a terminar con este párrafo. Mira cómo dice, los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Tú y yo, amado, somos los miembros de la iglesia. ¿De cuál iglesia? La iglesia cristiana. Sí. Los miembros de la iglesia que están despiertos. ¿Cuáles son los miembros? Dije, los cristianos. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los miembros de la iglesia cristiana. Pero en la iglesia cristiana hay miembros que están dormidos y miembros que están despiertos. Los dormidos están de acuerdo con las cosas que se están haciendo en este mundo. Ellos están plegados a la Agenda 2030. Los que están dormidos
son aquellos que se complacen a sí mismos y que se engañan pensando que por llamarse cristianos o de X denominación ya están salvos. Pero aquí dice que los miembros que están despiertos, ¿cuáles son los que están despiertos? Los que están sobrios, los que están velando, están despiertos con respecto a qué? Con respecto a que las cosas que se están sucediendo no los engañan. Ellos están viendo claramente a través de la profecía que se está cumpliendo. Todo lo que se está sucediendo es un cumplimiento profético. Ellos están pendientes, como dije al comienzo, de lo que el hombre de pecado, de lo que el cuerno pequeño está haciendo, de lo que el falso profeta está haciendo. Sí, de lo que la agenda propone, estamos despiertos. Entonces, levantarán su voz ante la emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Todo lo que está sucediendo en nuestro mundo actualmente. Todo el pregón de engaño, toda la destrucción que se está llevando a cabo es una emergencia. Y es emergencia también porque se avecina el juicio final para este mundo, la destrucción total para el hombre de pecado, para todos los seguidores del hombre de pecado. Estamos en emergencia, estamos en luz roja, ya no es amarilla, es luz roja donde estamos. Que los miembros de la iglesia que están despiertos se levantarán ante la emergencia para presentar las manifestaciones del poder satánico en su verdadera luz delante de la gente. Sí, el Señor tiene muchos agentes que están presentando al mundo la verdadera luz, que están presentando al mundo el engaño de los agentes satánicos, los están desenmascarando. El Señor tiene esos agentes, son los atalayas en los muros de Sión, que están tocando su trompeta con un sonido claro y cierto. La pregunta aquí es la siguiente: ¿atenderás tú a ese llamado? ¿Atenderás tú a ese toque de trompeta de alerta o permanecerás dormido aunque te llames cristiano? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Una pregunta reflexiva. Mi amado, estamos en tiempos de emergencia. Debemos afinar nuestras vidas con Cristo y proclamar la verdad, como dice la Escritura, a voz en cuello. No te detengas. Denuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te envío un gran abrazo. Vamos a orar para culminar con esta reflexión. Querido Dios, gracias por las bendiciones que nos has dado. Gloria a ti. Gracias por el mensaje del día de hoy. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús. En tu nombre suplicamos estas bendiciones. Amén.